Si ustedes creen que los presos políticos que cumplieron 25, 28, 30 años en las prisiones fue cosa del pasado, bueno, pues no hace mucho salió un preso que cumplió 28 años y 5 meses en las prisiones. Y se trata de Eladio Real Suárez. Y lo tenemos en línea desde Cuba. Así que gracias, Eladio, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por mantener esta comunicación. Eladio, bueno, ya llevas más de un mes fuera, ¿no? ¿Cuánto fue que te liberaron en Ahora, el próximo día 30 del presente mes cumplo 3 meses. 3 meses en libertad? ¿Y qué te ha parecido antes de entrar en el caso tuyo? ¿Qué es lo que te ha parecido la Cuba con que te encontraste? Bueno, siento mucha pena porque veo que hay todo lo que nosotros todos conocemos, el pueblo con mucha necesidad, mucho abandono, hasta la estructura. Aquí todo lo único que luce lindo y de lujo son los hoteles para los extranjeros. Veo las calles con basureros en las esquinas y me ha dado tristeza. La libertad sí me enorgullece, aunque en Cuba sabe que no todos estamos libres, pero muchas cosas que puedo observar me causan tristeza. Por esa misma calle que yo caminé de niño, de la mano de mi padre, que jugué de niño, que recorría y que me sentía orgulloso, como lo soy siempre de ser matancero. Veo también que el gobierno se ha despreocupado mucho, no solo de la población, sino de toda la estructura, y eso causa tristeza. Eso es lo que me ha parecido. Eladio, tú cuéntanos un poco cómo fue tu historia. Tú vienes hacia los Estados Unidos y decides regresar a Cuba en una incursión armada. Pero cuéntanos ese proceso de tú llegar aquí y tomar la decisión de regresar. Bueno, yo salí ilegalmente en una balsa el 16 de junio del año 92. Éramos tres, nos rescataron al octavo día de estar en alta mar, un crucero del Discovery One, nos llevaron a Tierra de Libertad, de ahí nos recogió Emigración, nos llevaron al Hotel Charter Blue en la calle 1111 Ponce de León, donde casualmente ahí estuvo Ninosca, también los hermanos de la iglesia Carita que nos atendieron, Sardí, Ariana. Claro, es que Yo cuando me acuerdo de aquello, la aquel, emisora estaba al lado del Hotel Chateau Blue y nos enteramos sí, que estaban ajá, ahí. sí, usted nos visitó y nos estuvo hablando porque habíamos emigrado y todo. Y nosotros le dijimos en aquel entonces, éramos muy jóvenes, pero le dijimos la verdad. Emigramos porque el gobierno perseguía aquí a todo el mundo y acusaba a todo el mundo de ser delincuentes y no era así, ¿me entiendes? Cuando aquello, ¿qué edad Nosotros tenías estábamos tú, en el pueblo. Eladio? Era yo, Humberto Eladio, Lázaro Manuel Díaz González y Pavel Luis Rivero. ¿Pero qué edad tenías tú cuando aquello? Bueno, cuando aquello yo tenía 24 años. Dime tú. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó aquí? ¿Cómo fue el transcurso del tiempo que estuviste aquí y el decidir regresar a Cuba en una incursión armada? Yo estuve alrededor de 2 años y unos meses allá. Fui a vivir al estado de Texas, ahí estuve trabajando. Luego regresé a la Florida y fui a trabajar en Key West, en los barcos de pesca en alta mar, en el Golfo de México, la pesca de la langosta. Hasta que yo me enteré por amistades de que había campamento de entrenamiento de soldados para ir a liberar a Cuba. Y entonces eso me motivó mucho porque yo aquí siempre oímos muchas mentiras que contaban de los Estados Unidos, muchas mentiras desde la escuela y en las calles, en todos lados. Entonces yo conocí lo que era la libertad en Estados Unidos, la libertad y los derechos. Y eso me cautivó tanto, y los conocimientos martianos que tenía que me motivaron a ser un soldado más en la lucha. Entonces estuve en los campamentos de entrenamiento en los Everglades y de ahí partimos en una misión a Cuba, en un team de infiltración que éramos 7 hombres. Ahora, ¿de quiénes eran esos campamentos? ¿Cómo? ¿De quiénes eran esos campamentos? ¿Aló? Se cayó la llamada.
Vamos a ver si podemos comunicarnos de nuevo con Humberto Eladio Real, eh, para que nos cuente lo que sucedió en su caso. Este es un caso que me imagino, a lo mejor hay algunos que todavía se acuerdan de aquello, de este grupo que regresó. Hubo varios grupos que lo trataron de hacer en ese momento. Ya tenemos de nuevo Eladio. Humberto Eladio, ¿estás ahí? Sí, le escucho ahora perfectamente. Sí, te preguntaba que de quiénes eran esos campamentos. Esos campamentos yo pertenecía al Partido Unidad Nacional Demócrata, el PUN, Y, que y, y estaba en- en Heaven en el J20. ahora, cómo es qué abarcaba esta misión? ¿Qué era lo que tenían que hacer ustedes? Bueno, ¿Cómo fue? sí, Cuéntanos los detalles de esta misión. en esta misión se nos reunió en el equipo que ya habíamos sido entrenados previamente para cumplir una misión de infiltrarnos en Cuba, llegar hasta la Sierra del Escambray, formar ahí un frente guerrillero e ir captando adeptos para crear un ejército, una rebelión contra la tiranía. Que no era distinta a lo que habían hecho otros grupos con anterioridad y lo que hizo el propio régimen de Fidel Castro, vamos a estar claros. Ahora, ¿cómo se suponía? ¿Ustedes iban por mar y cómo se suponía que llegaran a El Escambray? Nosotros salimos en una lancha, arribamos a las costas cubanas alrededor de las 2 de la mañana. Teníamos que cruzar la isla del norte a sur. Ahí capturamos un carro. Cuando nos dirigíamos saliendo, porque desembarcamos por un pedraplén que va del poblado de Caibarien hasta Los Cayos, Santa María. Pero ya cuando estábamos en tierra, entrando por el Cayo, estaba bloqueada la carretera por un camión. Y ahí cuando paramos salieron los guardafronteras y ahí se produjo el intercambio. A nosotros nos tiraron ráfagas de tiro estando dentro del carro. El único que pudo responder fui yo, que iba al volante, y entonces con la mano derecha tiré por la ventanilla para afuera, que me queda la mano derecha libre, pero ni podíamos hacer prácticamente nada en ese momento porque adentro del carro, figúrate tú, Ahora, no pero había Humberto, dónde. si cuando ya ustedes llegaron, o sea, ¿cuánto tiempo tomó el viaje por mar? Salimos una madrugada, al amanecer estábamos ya frente a las costas de Cuba, se veía a lo lejos en el horizonte que nos Pero quedaba frente y el hecho que los la estaban loma de Soledad. esperando, ¿te dio a pensar a ti en algún momento que esta era una operación que ya la habían entregado, que habían infiltrado? Es probable, pero al principio, como no tenía conocimiento, no pude percatarme de eso, pero con el pasar de los años e ir analizando, me di cuenta que todos los obstáculos que surgieron estaban preparados previamente, que no fue casualidad, No, y más si porque me ya acabas de hace un decir que hecho, los estaban esperando. sí, esa es la conclusión que saco yo con el paso de los años. Ahora, Humberto, cuando ahí los capturan y los llevaron a prisión, cuéntanos del juicio. Nos llevaron, bueno, yo fui herido ahí y otros hombres que venían en el equipo, 2 hombres más, nos llevaron a la celda de la ciudad, estaba ahí mismo en Caibarien. Entonces al otro día en la mañana fue que me llevaron al hospital y me operaron el brazo. Y ese mismo día, en horas de la noche, nos trasladaron de aquí, Villa Clara, hacia La Habana, la Villa Marista. Ahí tuvimos un año y un mes bajo instrucción constante. Luego Ahora, de ahí me pasaron a combinada. qué pasó con los otros 7 que viajaron contigo? En el momento del desembarco, 4 fueron adelante y yo y 2 más, que éramos 3, fue los que tomamos el auto. Yo no los volví a ver a ellos hasta un año y medio después que nos hicieron el juicio.
¿Y cuál fue el transcurso del juicio? ¿Quiénes fueron condenados? En el transcurso del juicio, a mí me pidieron y me pusieron la pena de muerte, que la tuve por 16 años, a Sosa Fortuny, que murió hace varios años en prisión, ya con 80 años de edad y con diabetes y padecimiento. Le echaron 30 años. A Jesús Rojas Pineda, 25 años, a José Ramón Falcón Gómez, 20 años, 30 años a Miguel Díaz Bausa, que todavía se encuentra preso allá en Villa Clara, y a Pedro Visao Peña, 15 años, y a Lázaro González Caraballo, 15 años. Ya ellos salieron. Ellos salieron hace muchos años. Sí. Ahora, creo que tuvieron de los 15 tuvieron 13 años de condena. En esa época comenzaba y había un alto nivel de espionaje, ya la red avispa estaba operando, obviamente, había gran interés por parte del régimen de conocer detalles de cosas como esta. Por eso te pregunto si en apenas unas horas que les tomó a ustedes llegar y ya estaban cerradas las carreteras y los estaban esperando, me imagino que habría algún tipo de manera que alertaron al régimen de Cuba de que ustedes estaban en camino con una operación, ¿no? Creo que sí, esa conclusión yo la saco después, con el transcurso de los años, porque todo fue muy fácil para ellos detenernos. La carretera estaba bloqueada. Al momento, en menos de un minuto, había un camión cargado de guardacosta. Y ya sabes, todos conocemos que han habido muchas personas que han infiltrado en el territorio de Estados Unidos, que son los que dan la información para acá y todas esas cosas. Y entonces todos los medios que ellos tienen aquí pues, detectan ciertas infiltraciones. Ahora, Humberto, una vez que ya, bueno, ¿cómo fue el tiempo en Villamarista? Ahí tuvimos un año y un mes, los 7 que nunca nos pusieron a todos juntos. Al año y medio que nos llevaron a juicio fue que pudimos vernos algunos y vernos todos ahí en el pleno juicio. El transcurso ahí fue siempre bajo investigaciones. Ahí la hora de investigar era en la madrugada, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y en algún Se nos daba momento una disculpa. ellos pretendieron que ustedes o les hicieron alguna oferta, por ejemplo, de que ustedes se volcaran a decir que habían sido engañados, que esto eran, los habían en el exilio, los habían llevado a cometer un acto como este, garantizándoles a lo mejor una sentencia más leve o sacarlos de ese caso. Yo pienso que pueden haber utilizado ese método con algunos de nosotros. Yo siempre me mostré rebelde y entonces eso trajo como consecuencia que en el juicio la fiscal dijo que como consecuencia de mi negativa a un entendimiento y no a aceptar de ninguna manera a los hechos, merecía que cayera todo el peso de la ley sobre mí. Pero no puedo decirte precisamente porque a mí no me lo prometieron. Para ellos siempre fui inconfeso. Siempre me mostré cero a hablar con él. Ya. Y después, una vez que te pasaron ya comenzaste a cumplir la condena, ¿a dónde fuiste primero? Bueno, de ahí de Villamarista, al año y un mes nos sacaron a mí, porque no había ninguno de los otros, me sacaron para ir para el combinado del este, me pusieron en el área que le llaman el 47, ahí tuve 5 meses. De ahí me trasladaron a Villa Clara, a la misma capital, en Santa Clara, para hacerme juicio, donde me condenaron a muerte. Y de ahí, después de 8 meses, estando en esa prisión cerca de ahí, que le llaman La Pendiente, me trasladaron para el Camagüey, donde estuve en Kilo 8, 21 años. Hasta que me traen en el 2018 para Huita, donde estuve 5 años y unos meses. Ahora, descríbenos esos años atravesando por las principales y peores prisiones del régimen.
quiero decirle y quiero serle sincero, no, como muchos cubanos decimos, no fue fácil. Lo fuimos superando, digo, por hablar por parte de los que vinieron conmigo y por mí mismo. Gracias a personas como ustedes que siempre nos alertaron y nos apoyaron, porque la principal objetivo del adversario y su modo de estrategia es hacernos sentir que estamos solos para quebrantarnos. Pero nunca, nunca fue así porque tuve mucha fe en Dios, gracias a mi padre y a mi madre que nunca me fallaron, y al mismo Dios sobre todas las cosas en quien confío. Y no fue fácil, yo vi atrocidades, vi pasar cosas que muchas, múltiples, las fui denunciando, debe tener constancia y registro de esas cosas. Sí, cómo no. Y no fue fácil, mi hermana y compatriota, pero lo superé, gracias a Dios. Los preceptos, los conceptos y las ideas martianas me ayudaron mucho. Humberto, ¿y cómo, con cuánta frecuencia permitían que tus padres te visitaran? Bueno, los primeros 5 años era cada 3 meses la visita. Luego de 5 años me la pusieron cada 45 días. Un mes y unos días o 2 meses, 60 días. Esa fue la secuencia de visitas. Sí, ¿cómo alguien en las condiciones que vive un preso en Cuba, no estamos hablando de la prisión modelo de Fidel Castro con una biblioteca, buena comida, medicamentos, acceso a la prensa, ustedes estaban aislados en pésimas condiciones, no tenías libros, te aferrabas a los principios martianos, a veces si los tenían se los quitaban? Pero ¿cómo se mantiene esa fe inquebrantable en Dios en unas condiciones tan adversas? Bueno, esa fue el escudo que puede proteger a cualquier hombre que cuando cree verdaderamente en Dios. Y créame que si yo ya le hice la anécdota que me fui en Baza y estuve 8 días en el mar, que vine aquí a Cuba y nos cajeron a tiro adentro de un auto, que me condenaron a muerte, estuve 16 años con la pena de muerte, y si yo sobreviví, fue gracias a Dios, por esa fe cada vez fue más grande, porque no hubiera sido por mí mismo, no hubiera sobrevivido. ¿Cómo te despertabas, por ejemplo, cada mañana sabiendo que tenías una condena de muerte y que no sabías cuándo te tocaba tu momento? Créeme que fue difícil, en cualquier momento podía ser porque lo vi hacerlo con otras personas que se lo llevaron y lo fusilaron. Y es duro soportarlo, pero cuando uno tiene fe en Dios, como le he dicho, con paciencia y fortaleza, entonces me decía a mí mismo, bueno, muchos héroes y mártires de nuestra historia, como Martí Gómez y Maceo, tuvieron que enfrentar a la muerte y murieron con las botas puestas. Y entonces, bueno, ustedes tienen que tener constancia de que muchas huelgas de hambre que hice durante tantos años fue reclamando mis ropas de camuflaje y mis botas por las que yo había venido en la infiltración. Algo que nunca se me concedió porque creo que eso para ellos no lo veían como un derecho, sino como un insulto. Y esa fe en Dios y en querer, si había necesario o fuese necesario morir por mi patria, por mi país, por mi pueblo, lo haría de pie y de la misma forma con que vine, como un soldado. Eso me hizo fuerte, esa confianza en Dios. ¿Cómo, mientras transcurría el tiempo y viste cosas como acabas de destacar, ¿no? Fusilamiento, viste tantas cosas, ¿cuáles fueron quizás los momentos más difíciles que te tocó a ti y a otros presos que estaban junto a ti vivir en las prisiones? Los momentos más difíciles, figúrese, siempre hasta en estos momentos son difíciles, porque las cosas que vi se hacían difíciles porque por muy fuerte que uno sea, uno siempre es sensible al dolor ajeno. Y vi muchas cosas terribles, vi personas cortarse las manos ellos mismos, sacarse los ojos, abrirse un agujero en el estómago y sacar sus intestinos, por tal de escapar de la pena de muerte. Otras personas se quitaron la vida ahorcándose. Y en el transcurso que yo tuve en esa prisión, más de 20 personas. Y eso son cosas, y es algo que llevo dentro de mí que nunca se me va a olvidar. Qué horror. ¿Y qué sucedía cuando, por ejemplo, encontraban a alguien así que había cometido un acto tan terrible para evitar la muerte? ¿Qué sucedía?
cómo actuaban? ¿Los atendían? ¿Les daban la atención médica? ¿Les daban atención No, especial? al momento que esas cosas sucedían, que siempre era cerca donde uno estaba, los presos empezaban a dar golpes en la puerta y a gritar y ya venían y se lo llevaban a los hospitales o si se había quitado la vida, pues, se lo entregaban a su familia, es lo que pienso yo. Después de la puerta de la celda donde yo estaba para afuera, no podía asegurar nada, pero sí todos los presos gritábamos y entonces a esas personas se las llevaban. Qué horror. ¿Cómo, después de haber estado de vuelta del infierno, que es lo que básicamente es tu historia, cuál es el mensaje que le das tú a las nuevas generaciones de cubanos, a los cubanos jóvenes como tú que dentro de Cuba pues tienen ese deseo, ¿no? De ver a Cuba libre y no necesariamente pues tienen la posibilidad de hacer mucho porque todos sabemos la represión que impera en Cuba. Pero ¿cuál es tu mensaje a todos esos cubanos que como tú añoran ver a Cuba libre? Sobre todo, confiar en Dios, tener mucha fe en Dios de que Dios siempre está de parte de las causas nobles y justas como la de nosotros, que luchamos por la libertad y la verdadera independencia de Cuba. Tener mucha fe, eso es lo básico. Lo otro, estudiar a Martí. Martí es netamente demócrata. No tenía nada ni en lo más mínimo que se acercara a una idea socialista. Al contrario, compartió idea con un político de su época, Herbert Spencer, un británico que dijo y desenmascaró lo que sería el socialismo, el futuro Estado esclavista, que con el pretexto de socorrer a los pobres, convertiría en pobres a todos los que no eran. Y Martí compartió ideas con ellos. En todo lo que he leído de Martí, descubrí esas ideas que él habló de ese señor Herbert Spencer, un político de esa época. Y el que cree en Dios y confía en Martí, créeme que lo lleva al éxito y a la libertad. Porque Martí inspiraba mucho respeto y unión entre todos los cubanos. Eso que veo por ahí, que a veces apenas el descrédito entre unos entre otros fajados, eso es obra del adversario que crea la discordia y el lema antiguo del tiempo de los romanos que divide y vencerá. Eso es lo que usa nuestros enemigos. Y al contrario, todo eso es lo que tenemos que estar unidos y que darle esa fuerza capaz que nos una y que nos traiga la verdadera libertad e independencia de nuestra patria. Humberto, cómo fue ese encuentro? Me imagino el más feliz que tuviste cuando volviste a ver a tu mamá ya siendo libre. Bueno, yo tenía tanta emoción porque desde que yo me salí de la prisión y monté en el carro y venía mirando los montes y los pueblos, desde la ciudad de Colón hasta Matanzas son un poco más de 80 kilómetros. Yo lo recorría de niño porque mi padre siempre fue chofer y soy admirante y admiro mucho la naturaleza, observador de todos los detalles de la naturaleza, de sus paisajes, y eso me emocionó mucho, me vinieron muchos recuerdos de niño, respirar el aire puro, netamente puro del monte, y ver entrar a los pueblos y entrando en mi ciudad, llegar a los brazos de mi madre, eso fue no creo que haya palabras, no sé, ni el más grande poeta, ni el más grande orador que pueda describir esas palabras, pero sí me hizo sentir muy feliz, muy grande, porque mi madre nunca, mi padre falleció, pero nunca me abandonó, y mi madre está todavía a mi lado aquí, nunca me ha abandonado. Qué Yo la bella, llamo mi guerrera, nunca falleció. qué bella. Bueno, pues de verdad que ha sido un verdadero placer poder conversar contigo y que nuestros oyentes puedan escuchar. Y me imagino la felicidad de tu mamá que pues tantas veces escuchamos la angustia de ella, ¿no? De lo que te podía pasar a ti. No, gracias a ustedes que fueron el aliento y el paño de lágrimas, que siempre dieron esperanza y que siempre estuvieron presentes ahí, dándole fuerza para ella seguir adelante. Una de las cosas que yo tuve lágrimas en la prisión fue mirar por un agujero en el salón de visita a mis padres que habían llegado primero que yo, y cuando yo me di cuenta cómo ellos habían envejecido en el camino, no pude evitar tener que llorar, porque ellos sacrificaron toda su vida al lado mío. Imagínate, 28 años de la vida de un hijo.
Gracias, Humberto, de verdad que estimula y emociona escuchar tus palabras. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga hoy y siempre. Bueno, gracias, Humberto Eladio Real Suárez, 28 años y 5 meses en prisión.